Hermanos y hermanas, nos hemos reunido de nuevo en este lugar que para nosotros es un lugar sagrado. Todos los lugares son sagrados porque nosotros los convertimos en lugares sagrados cuando con nuestra conducta, con nuestra oración y también con nuestra intención del corazón, pues consagramos ciertos lugares. Nuestros hogares, por ejemplo, nuestras casas son sagradas, porque allí también se respira o tendría que respirarse la presencia de Dios. Cada uno de nosotros en nuestros cuerpos somos sagrados, porque somos templo del Espíritu Santo. Este lugar también hoy nos reúne y nos recuerda en este lugar sagrado que la oración tiene que ser una de esos pilares, ¿verdad? De esas columnas que tienen que sostener nuestra vida para poder seguir a Jesucristo y para poderle servir. Hoy hemos venido a este cerro y no hemos venido a pasear. ¿Quién vino a pasear al cerro del Chuchilic? A ver, que levante la mano. ¿Quién vino a pasear? Yo creo que ninguno de nosotros vino a pasear, porque se va a pasear a la playa, se va a pasear a una piscina, se va a pasear a cualquier lado. Pero a este cerro no se viene a pasear. A este cerro se viene ¿a qué? A orar. ¿A qué se viene a este cerro? A orar, ¿verdad? A este cerro venimos a orar y a ofrecerle al Señor este pequeño sacrificio. Hoy yo lo sentí bastante cortito, ¿verdad? Otras veces lo he sentido más largo. Hoy lo he sentido bien corto. Pero a este cerro hemos venido a hacer un poco de penitencia, un poco de sacrificio y también especialmente a orar. Ya después habrá tiempo para lo demás, ¿verdad? Ya después habrá tiempo para comprar, para comer, para todo esto. Pero usted hoy vino primero a lo primero. Lo demás será después, ¿verdad? Ya habrá tiempo, no se preocupen. Ahí están todas las ventas esperándolo, pero después de la misa. Durante la misa y antes de la misa es bueno mantenerse un poco, ¿verdad?, en actitud de oración. Ya después, usted mire, déjele vacío a toda la gente sus ventecitas, porque también tienen derecho a comer. Pero durante la misa, ¿verdad?, les voy a pedir que de verdad este momento sea de oración. Hay veces que estamos en la misa y estamos con los risitos, con las gaseosas, con las papas fritas, con las frutas, ¿verdad?, con los chicharrones, yo haciéndoles publicidad a todos los que están allá, con el pollo, ¿verdad? Y la misa, aquí Jesús hablándoles en su palabra y todo el mundo allá en las ventas, ¿verdad? Pues usted vino a pasear, tiene razón, váyase para allá. Pero si usted vino a orar, entonces dedíquele esta horita pequeñita al Señor y dígale: se la voy a dedicar a mi Dios y la voy a ofrecer por mi familia, por mi comunidad, por mis hijos, ¿verdad?, por mi esposo, por mi esposa, por los migrantes. Dios conoce nuestras necesidades, ofrezcámosle cada una de ellas a nuestro buen Dios. Nos unimos a las siguientes intenciones. Vicente y Magdalena de Piedras Blancas ofrecen ruega a Dios por sus hijos que se encuentran en los Estados Unidos. También pide por su salud, su trabajo, y también ruega a Dios porque la paz del mundo sea una realidad para cada uno de nosotros. Francisco Castro agradece a Dios por sus familias que se encuentran bien de salud, sin ninguna novedad. Que Dios derrame muchas bendiciones para sus cosechas, por su ganado y sus animales domésticos, que Dios le ha regalado en su hogar, y que Dios derrame muchas y abundantes bendiciones en su familia. Ofrece también esta Santa Misa por su familia que se encuentra en Estados Unidos. Inocencio Ruiz Alvarado. Ellos son Manuela Asquí Ruiz, María Asquí Ruiz, Marixa Asquí Crips y Julián Asquí. Pedro Méndez y Rufina Gutiérrez García ofrecen esta Santa Misa por los frailes y las hermanas que hoy nos dirigen en este pueblo de Zacualpa.
También ofrecen esta Santa Misa por sus hijos, hijas, nietos, yernos y nueras, que le dan gracias a Dios por todas las bendiciones, por los negocios, por los trabajos de cada uno de ellos que Dios les ha regalado. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe a esta familia y a sus hijos. También por toda su cosecha, por sus frijoles y maíz, por sus animales domésticos. Le da gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios le ha dado. Ofrece María Riz Simaj. También de Tunajá 1, María Riz Simaj pide oración en esta Santa Misa por sus 4 hijos, Gabriel Morente, Santos Morente, Tomás Morente, Armando Morente, y a sus esposas y a sus 7 nietos que se encuentran en los Estados Unidos, y pide a Dios que le derrame muchas bendiciones sobre ellos y sus trabajos. También le da gracias a Dios por su vida, por su salud y por su trabajo. María Benito ofrece esta Santa Misa por sus hijos, Rigoberto de la Cruz Benito y Carlos de la Cruz Benito, que se encuentran en los Estados Unidos. Juana de la Cruz Benito ofrece también esta misa por sus hijos Tomás Tiniguar de la Cruz y José Martín Tiniguar de la Cruz, que se encuentran en Estados Unidos. Francisca Tiniguar de la Cruz ofrece esta Santa Eucaristía por su hijo Ángel Gabriel, que se encuentra bien de salud, y por su negocio, para que Dios le siga bendiciendo. Dominga García Gómez ofrece esta misa por su esposo, hijos, hijas, nueras, yernos y nietos y nietas, que se encuentran allá en los Estados Unidos sin ninguna novedad. Ellos son Francisco Chingo, Santos Chingo, Siriaco Chingo, Santa Chingo, Marcela Chingo, García Francisco, Juan Carlos Chingo, por Daniel de la Cruz Riz, Antonio Matzatz, por Eva Abigail y por Estela Gutiérrez. También por sus 6 nietos que se encuentran allá en Estados Unidos: Melissa, Jefferson, Eulalia, Michael, Alexander, Luis y Alexander de la Cruz. También por Kimberly, Dominga, Mariela, Chingo, y por toda la familia le da gracias a Dios y pide bendiciones que han recibido allá en Estados Unidos en cada uno de ellos. También por la familia Chingo, que Dios le derrame muchas bendiciones en sus trabajos. Marta Méndez le da gracias a Dios por su familia, por su salud y su trabajo. También pide muchas bendiciones por sus estudios, sus hijitas Cristel, Vanessa, Lisbeth Chingo, y le ruega a Dios que le proteja hoy y siempre a su familia, que se encuentra sin ninguna novedad. Dominga García Gómez le da gracias a Dios por la vida, por su salud y por sus animales domésticos, sus gallinas, chompipes, cerdos, sus perros, que se encuentran sin ninguna novedad, y le da gracias a Dios y le pide muchas bendiciones por sus animalitos, para que Dios les proteja de todas las enfermedades. Oramos por toda su familia. Con estas intenciones digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad.
Concede, Señor, a tus fieles cumplir benignamente las prácticas de la preparación para la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solamente nos hemos sometido nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.